Muy buenas tardes, queridos suscriptores del canal de YouTube de Fundación Nuevamente. Otro capítulo de Despierta Chile. Hoy día el capítulo que nos une es Donar sin dolor. Estoy muy bien acompañado hoy día por Vanessa Kaiser y por el Rojo Edwards. Muy buenas tardes, Vanessa y Rojo. ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas tardes a todos. Hola Rojo, hola Gonzalo. Hola Bueno, Gonzalo, tenemos gracias por la invitado a Rojo hoy invitación. día que está sustituyendo a Juan José Santa Cruz. Agradecer a toda la gente que estaba esperando ahí en el streaming. Bueno, donar sin dolor es una costumbre que se ha hecho costumbre últimamente en Chile, donar sin dolor. Esto cuando uno es capaz de regalar sin ningún pudor lo ajeno, pero de lo propio, jamás. Y bueno, hoy día vamos a tratar todos los tratar sin dolor que hemos visto durante esta última semana en Chile, durante estos últimos meses. Así que me gustaría que partiéramos por Vanessa, pues, la doña casa, Vanessa. Pues la pregunta es ¿por qué no duele? Po? ¿Por qué no duele? Lo más importante acá es ¿por qué no duele, digamos? Y ahí Friedman, les voy a hacer un aporte, hace un análisis que es bien interesante. Él dice, a ver, supongamos que tú tienes plata, te la ganaste tú y te vayas a comprar algo para ti, ¿ya? El segundo escenario es, tienes plata que te ganaste tú y vas a comprar un regalo para otra persona. Y el tercer escenario, dice, es una plata que ni te ganaste tú, ni te importa, ni es para nadie, simplemente tienes que gastarla. Y como esa es la dinámica que se da dentro de lo que son las platas fiscales, o las platas de los otros, digamos, entonces luego se entiende muy bien que veamos una y otra vez repetirse la misma historia. Si yo tengo mi plata que me la gane, la voy a cuidar. Dice Friedman, si me voy a comprar algo para mí, voy a buscar, supongamos que voy a comprar un auto, voy a buscar el mejor, no sé qué, la mejor relación precio-calidad que sea. Me va a importar mucho porque lo voy a usar yo, ¿cierto? Me lo voy a quedar yo. En cambio, si te voy a hacer un regalo a ti, Gonzalo, lo lamento mucho, pero no le voy a dedicar tanto tiempo, porque si al fin y al cabo el suéter te queda medio chico, o qué sé yo, bueno, ticket de cambio, pero ya no es mi problema. Yo te regalé algo, digamos, ¿no? Pero fue con mi plata, así que también me voy a preocupar de que sea algo bueno, en relación precio-calidad, y que, evidentemente, según mis posibilidades. Pero cuando yo tengo una billetera gigante, dada por los ingresos de todos los chilenos, y luego tengo que hacer solidaridad con eso, no me importa ni siquiera ni el monto que estoy gastando, ni los efectos reales que eso tiene, y lo que Juan José ahora lo podemos traer a colación que no está, siempre he estado repitiendo este último tiempo que es lo mala que son las políticas públicas. ¿Por qué son malas? Porque los afectados no son quienes las hacen. Por eso no duele. Por eso no duele. Yo ya les voy a dar un ejemplo de lo que a mí me ha extrañado, no aparte de Giorgio Jackson, que vamos a hablar de eso, pero Rojo, para ti, ¿qué cosas han sido donar sin dolor durante este último tiempo? Oye, voy a tomar la palabra Vanessa, que encuentro que está genial el ejemplo, pero voy a decir un par de ejemplos. Cuando uno trata de plata ajena, la verdad que le importa bastante poco cómo resulta. Y es más, en el caso del sector público, cuando uno no tiene que ser usuario de eso que se está haciendo. Entonces, cuando los parlamentarios o los ministros hablan del transporte público, la verdad es que les da lo mismo como el transporte público si no andan en transporte público. O cuando dicen todos tienen que ir a educación pública manejada por nosotros, pero no mis hijos. Mis hijos no van a ir a la educación pública porque no me gusta, pero sí obligo al resto a ir a la educación pública porque yo tengo control sobre lo que esa persona va a aprender. Y también tengo control sobre a quién voy a contratar, a quién le voy a hacer el favor de darle un buen sueldo para contratarlo. Y esto pasa a niveles que llegan, que superan toda lógica hoy día. Fíjate que el gasto del Estado este año va a ser alrededor de 67 billones de dólares. Y los ingresos van a ser 47. Vamos a generar una deuda de 20 billones de dólares solamente este año. Sin embargo, el sueldo del secretario del Senado sigue siendo 18 millones de pesos. Claro, cuando el déficit uno lo genera para otros y a mí me llega el sueldo igual, la verdad es que me da exactamente lo mismo lo que pasa. O cuando vemos que en Chile hay 1.500.000 personas sin empleo, pero el sueldo de los empleados públicos, los que hacen las políticas públicas, no varía, uno dice, bueno, en realidad, ¿qué importa? Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr hacer, Vanessa y Gonzalo, es que las personas sientan el costo de lo que hacen y cuando tratan platas públicas, que haya una consecuencia para ellos en su bolsillo. De lo contrario, es donar sin dolor.
Así es. Fíjate que una de las donaciones sin dolor que pasó desapercibida esta semana es una noticia que salió en el diario donde dice el titular: luz verde para que las AFPs inviertan en fondos que financian pymes. Fantástico. Uno lee la noticia y dice una oportunidad más de inversión para las AFP. Pero cuando uno hace doble clic, se da cuenta que empiezan a donar sin dolor de nuevo. Empiezan a correrle mano a las AFP. Literalmente le corren mano a las AFP. Agarran la billetera a las AFP y le dicen: señora AFP, usted tiene que invertir para generarle liquidez a las pymes en un fondo de inversión que vamos a crear, que va a estar destinado a darle liquidez a las pymes. Y uno se pregunta si este proyecto lo hizo Camila Vallejo, si lo hizo la Nona Sandón, si lo hizo, no sé, Miguel Crispi, si lo hizo Gabriel Boric o George Jackson. Y fíjate que no, es un proyecto de la superintendencia de AFP. Y por lo tanto, suena como bien loco. Es decir, a la AFP le dicen, le ponen presión mediática para que invierta en fondos que le den liquidez a las pymes. Lo que no cuentan es que las AFP jamás invertirían en eso porque no están para hacer políticas públicas. Las AFP, su rol es maximizar la rentabilidad de los afiliados. Y por lo tanto, la van a obligar mediáticamente a ir a invertir en un sector donde jamás invertirían. Tanto la están obligando a invertir ahí que le están diciendo le vamos a dar garantía estatal. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué las AFP van a ir a invertir en un sector donde ni siquiera los privados quieren invertir, que es donde hay problemas de solvencia? Esto no es un problema de liquidez. Si los factoring o las empresas que dan liquidez a la industria hoy día están dando liquidez y tienen suficiente plata para entregar a través de la industria del factoring, ¿por qué tienen que obligar a las AFP a ir? Y la razón es muy simple. Hay un sector del mercado que es insolvente y que no está cubierto básicamente porque es insolvente. Entonces le dicen a la AFP: usted con la plata de todos los chilenos, con la plata tuya, Vanessa, la mía, lo que están mirando, vaya y invierta y a cambio nosotros le entregamos una garantía estatal. ¿Qué va a pasar? Que el día que tengan que ejercer la garantía estatal, la AFP, por haber invertido en un fondo que le fue mal, le van a echar la culpa de nuevo a la AFP y le van a decir: oiga, usted está abusando, está cobrando garantías de todos los chilenos, está cobrando garantías estatales. Y después uno hace de nuevo clic y dice: a ver, déjame entender un poquito cómo esto que van a ir a darle liquidez a un sector que es insolvente. Van a formar un fondo. Entonces, primero está la comisión que requiere ganar la AFP. Segundo está la comisión que va a generar el fondo que va a recibir la plata de la AFP. El tercer intermediario es el factoring, en el cual el fondo le va a pasar plata para que le dé liquidez a la AFP. Y preguntémonos si Corfo va a cobrar algo o no. ¿A qué tasa de interés va a llegar esta escalada de intermediarios para cumplir con una política pública? Vuelvo a insistir, las AFPs no tienen por qué hacer políticas públicas con la plata de todos nosotros. La AFP, el rol de ellos es maximizar nuestra rentabilidad escogiendo ellos los instrumentos. Si el Estado se pone a dar garantía estatal para todo tipo de cosas, esa deuda finalmente la vamos a terminar pagando nosotros, o con más impuestos, o con menos empleo, o con más inflación, pero de alguna forma vamos a pagar la cuenta. Entonces, para mí, esto de que empecemos a dar sin dolor a cuenta de las AFP y a cuenta de los dineros que tenemos nosotros depositados en la AFP me parece pésimo. Yo creo que además podemos hacer un símil con que simplemente, ¿por qué no hacemos otra cosa? Mira, es más o menos así. Toda la gente que tenga en su cuenta corriente más de 10 millones de pesos, que tenga que financiar con su propio dinero, porque ese es el punto. El punto es que yo creo que AFP suena como para la gente que no sabe tanto estos temas, porque son temas complejos. La AFP suena como algo amplio, que se puede nacionalizar, que puede ser de todos, que puede ser compartido. Pero el punto es que si alguien se mete en la cuenta individual de una cotizante, podría ser perfectamente homologable a que alguien se meta en la cuenta corriente de alguien. Y saquemos un poco para resolver los problemas de los que tienen X más algo, ¿no? Y más encima después, pero Vanessa, no te preocupes, yo después te lo garantizo. Si es que no funciona, te lo garantizo. Mientras que, ¿qué me vas a garantizar? ¿Me vas a garantizar además solamente lo que me sacaste?
¿O me vas a garantizar también el costo de oportunidad de lo que dejé de ganar de haber invertido en otras cosas que sí me generaban rentabilidad? Porque ese costo de oportunidad no lo puedes evaluar, ¿no es cierto? Entonces, lo que en el fondo acá se está haciendo son dos cosas. Una, se está relativizando absolutamente el derecho a la propiedad. Es mi cuenta de ahorro individual. Es totalmente equivalente a mi cuenta corriente en el banco, ¿no es cierto? Y luego, como se está permitiendo a través de esta idea de que ahora las salvadoras del país podrían ser, o de parte de la gente que ha resultado muy dañada con la pandemia, podrían ser las AFP, entonces hay primero hay una idea y un mensaje de colectivización de lo privado. Ese es el punto. Y eso garantizado con la plata al mismo tiempo de todos los que, junto con cotizar, le damos la plata al Estado para que le garantice al que usa nuestra cotización para ayudar al que no está funcionando, al insolvente, como dices tú, que es algo diferente de, ¿no es cierto?, de dar el crédito a quien no implica ese riesgo. Entonces yo creo que a nivel como del mensaje de lo que se transmite más profundo, es muy complejo porque se relativiza el derecho a la propiedad. Y volvemos a lo que dice Rojo, porque fíjate que como la plata, como el Estado va a dar la garantía, en el fondo no es el Estado, la vamos a dar todos nosotros, a través de nuestros impuestos vamos a dar la garantía estatal, le vamos a correr mano a la AFP. Vamos a tomar la chequera de la AFP, inmediatamente los vamos a obligar a invertir en un sector que no invertirían. Porque yo les preguntaría a todos los gerentes generales de la AFP, si el Estado no les diera un aval estatal por esas inversiones, ¿invertirían en ese sector? Claro, claramente no. Necesitan que el Estado haga una distorsión en el mercado para que inviertan entregándole plata a un fondo que va a invertir en un sector de la industria que es insolvente. Porque el sector de la industria que sí es solvente y el que necesitamos para generar el empleo, ese sector está bien cubierto hoy día en esa industria. Entonces yo creo que esto de donar, de dar garantías con lo ajeno, es como cuando si yo te pidiera, Rojo, me voy a comprar un auto. Me avalarías la compra de un auto, pero no lo voy a comprar yo, lo voy a comprar un empleado mío. Pedirte un aval es como pedirte la escobilla de dientes, lo más incómodo. Bueno, a todos los chilenos nos están pidiendo avales permanentemente ahora al Estado. Entonces, ya no es suficiente con gastarse mal todos nuestros impuestos, sino que ahora vamos a pedirle a los contribuyentes que además avalen las malas inversiones que planeamos hacer. Encuentro el colmo. Oye, sí, yo también quiero decir una cosa, que los fondos de pensiones, el único objetivo que lo administra la AFP es para que crezcan para los afiliados que están ahorrando en esos fondos de pensiones. Es como cuando uno habla del Banco Central. El Banco Central tiene que mantener la inflación, puede hacer política monetaria, pero no puede financiar el Estado. Cuando tú empiezas a mezclar estos objetivos es cuando todo se empieza a relativizar. Y en el caso del Banco Central lo que ocurre es que si financia el Estado a través de la compra de bonos del Estado o en el mercado secundario si se hace mal, generas una inflación infinita y haces más pobre a toda la gente. Y en este caso la AFP, lo que hay detrás de esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque estarían invirtiendo las AFP nuestros fondos en inversiones que son subóptimas, ¿no es cierto? Y que van a generar hambre para mañana porque las pensiones van a ser más bajas. Entonces, en el fondo se hace una especie de argumento moral, como si las AFP tuvieran que hacer una inversión obligada a cierto sector, en circunstancias que las AFP están ahí para mejorar las pensiones de los chilenos, haciendo crecer, haciendo rentar las inversiones. Pero, ¿sabes? Yo te quiero decir dos cosas respecto a esto. Primero, la superintendencia son cargos de confianza del gobierno. Y lo que yo siento que le pasa a la derecha cuando llega al poder es que si bien representa la libertad, la centro derecha representa la libertad, cuando llega el gobierno depende de las platas del gobierno. Entonces, como la derecha es muy raquítica en lo ideológico, muchas veces se confunde y finalmente tenemos personas que están entre comillas, en el poder de centro derecha que debiesen defender la libertad y la propiedad privada para que haya progreso, para que haya empleo y no tengamos lo que ha pasado en estos últimos años en Chile, pero se confunden completamente y terminamos con una coalición que no defiende lo que tiene que hacer y finalmente lo que ocurre es que la izquierda va avanzando y avanza tanto, Vanessa y Gonzalo, que ellos propusieron robar las platas de todos los chilenos que tenían en los fondos de pensiones y nadie dijo nada. ¿Qué dijo el gobierno? Pero ¿cómo no le saltaron encima a decirle, ¿sabe qué más? Eso es un robo, es un asco. Pero durante todo este tiempo, el secretario del Senado siguió ganando 18 millones de pesos y la ayuda total a todos los informales de Chile, si tú divides por cantidad de informales, por el monto que se está dando, son 600 luquitas.
para 3 meses y después de 3 meses no hay nada. En esos 3 meses el secretario del Senado va a ganar 18 millones, 18 millones, 18 millones. En el cuarto mes la gente va a ganar 0, el secretario del Senado 18 millones. Entonces, acá está mal pelado el chancho, porque cuando, especialmente los socialistas, pero lamentablemente nuestro sector tampoco no lo hacen, por mi sector. Yo soy de derecha siempre, estaba en Renovación Nacional, ahora estoy en Ideas Republicanas, pero muy cercano al Partido Republicano. Nuestro sector lamentablemente llega al poder y no es capaz de darle a la gente una oportunidad real de vivir en libertad con una sociedad que se desarrolla y se atrincona en el Estado y simplemente pasa a ser representante de las peticiones gremiales de quienes están en el Estado, que ganan 3 veces más en promedio que lo que gana la persona del sector privado. Y el persona del sector privado se queda sin empleo y quedó sin nada. El Estado no hay cómo hacer ni siquiera para rebajar un sueldo ridículo como el del secretario del Senado. En buen chileno, Gonzalo y Vanessa, este chacho está muy mal pelado, porque los incentivos son los erróneos. Y esto de decirle a la AFP, usted tiene que invertir en inversiones subóptimas con platas que no son de ellos, es una demostración de aquello. Sí. Fíjate que Vanessa, lo que comenté que me gustaría que rescatáramos y le diera un poquito más vuelta, que es lo que dice el Rojo y lo dijiste tú hace un rato atrás también. Esto no es una iniciativa que nazca de Camila Vallejo. Si Camila Vallejo y la Beatriz Sánchez y Quintana no entienden de FP, no entienden de inversión, no entienden de ahorro, jamás han dado un empleo, jamás han pagado un IVA, no saben. Lo grave es que esto es la pérdida de la batalla cultural, donde empezamos a soltar los elásticos y de distintos segmentos de nuestra sociedad, distintos sectores, empiezan a proponer ideas que van en el sentido inverso de todas las ideas que nos llevaron a ser el país que hemos sido durante los últimos 30 años. No, y además tienes otro problema que es tremendo ahí, y un poco lo conversábamos hoy de la mañana en la radio, lo bueno es que aquí podemos profundizar algo. Es que tanta algarabía que se ha hecho por lo bajas que son las pensiones, cuando si uno se va a los países vecinos, digamos, ahí sí que las pensiones son complicados, el tema de las pensiones. Acá no es que sean buenas, ni mucho menos, pero evidentemente que el problema está asociado, ¿no es cierto?, a las lagunas que se generan en crisis como esta, donde la gente deja de cotizar. Entonces, no a una mala gestión de las AFP, eso está más o menos bastante probado. Entonces, cuando se las ha demonizado de esta manera, además las AFP creyendo en esta típica formato que se llama el Homo economicus, que es como yo maximizo mis beneficios, al mismo tiempo le reporto beneficios a los demás, yo no tengo que dar cuenta de nada. ¿Para qué voy a generar un relato a partir de esto? ¿Por qué me tendría que defender de algo si yo lo estoy haciendo bien? Si la persona que retira sus fondos de acá se lleva un pedazo de torta mucho más grande de lo que se hubiera llevado, se habla como del 60%, una cosa así, más de lo que impuso, ese es un dato que hay que revisar. Pero ¿por qué? Porque las AFP han dejado que se las demonice y obviamente que el populismo, miren, el ciclo del populismo. Si ustedes van a Etiopía, en Etiopía ustedes nunca van a haber tenido un régimen populista. Porque el régimen, para ser populista, necesita tener una torta para repartir. Si no, no hay régimen populista. Donde tú tienes un país completamente pobre y arrasado, no hay populismo. Normalmente son dictaduras militares o son cosas así, pero populismo no hay. El populismo emerge y los políticos populistas, como los del Frente Amplio, emergen cuando hay una torta para repartir. ¿Y dónde está esa torta en Chile? La mayor torta que puede haber, la de las AFP. Y si le disparan a las AFP, más encima lo que logran es destruir el sistema, porque el sistema capitalista que nosotros tenemos se basa en la acumulación de capital. ¿Y cuál es uno de los fundamentos de los pilares de esa acumulación de capital? Las AFP, ¿no es cierto? Entonces, matan 10 pájaros de un tiro, no 3, 10 pájaros de un tiro. Entonces, el problema que evidentemente acá se está dando es que podría ser que se persuada a la AFP de que esta es una manera de lavar su imagen. De que entonces ellos también salieron como la banca, que también los créditos están garantizados, a rescatar una parte de la gente que lo está pasando muy mal con esta pandemia. Y eso podría ellos llegar a creer, porque me estaba tratando de poner un poco en la cabeza de ellos, nos puede servir para que dejen de decir que somos tan malos. Pero la verdad es que si se creen ese cuento, entonces están siendo súper inocentes, porque evidentemente que eso no es lo que va a pasar, lo que va a pasar es lo que dice Gonzalo, que van a llegar el día en que cada viejito va a tener que ir a cobrar, cada adulto mayor, su cotización y se dar cuenta, o sea, lo que pudo haber ahorrado y se dar cuenta que no hay nada, o hay muy poco, o hay mucho menos, porque esos recursos se gastaron mal en este tipo de apoyo. Vanessa, ¿te puedo comentar algo ahora? Yo creo que la responsabilidad
respecto a lo que estamos hablando no recae en las AFP. Yo creo que recae en los débiles que somos quienes defendemos la libertad. Déjame darte un ejemplo. El gobierno del presidente Piñera, el gobierno por el cual yo voté, dijo, vamos a bajar impuestos porque es muy importante para volver a hacer crecer nuestro país, a generar empleo, que tengamos crecimiento económico y volvamos a hacer lo que fuimos por mucho tiempo. Un país admirado, un país que te dicen las cosas funcionan, la gente tenía expectativas de ir mejorando su calidad de vida en el tiempo, que los hijos los hijos de todos nosotros tengan una mejor calidad de vida que nosotros. Sin embargo, llegamos al gobierno y como teníamos minoría en el Congreso, por ejemplo, entregamos una reforma tributaria, pero en vez de defender las ideas que estaban detrás de crecimiento, empleo, cedimos lo de bajar impuestos, mantuvimos los impuestos y subimos los impuestos y nos empezamos a hablar de recaudación. Ni siquiera fuimos capaces de defender nuestra línea argumentativa. Ingresamos una reforma laboral y en vez de defender con fuerza la libertad de que las personas tienen que hacer lo que más les convenga a los trabajadores, y si no le conviene estar en un sindicato, no está en el sindicato, no puede depender del sindicato. Y si le conviene estar en el sindicato, está en el sindicato. Libertad, flexibilidad para que haya empleo. Pero mandamos una reforma laboral y nos pusimos a hablar del largo de la jornada. O sea, el eje que nos pone permanentemente a la izquierda. En las AFP ha sido exactamente lo mismo. No hemos sido capaces de decir, ¿sabes qué más? Esta es la forma que funcione. Y defender un sistema de capitalización individual como el único que puede ser viable en largo plazo y que le ha dado tantos beneficios a Chile. Entonces, lo raquítico ideológicamente de las personas de derecha y la poca fortaleza para defender lo que se piensa es lo que ha hecho que estemos permanentemente arrinconados respecto a lo que propone la izquierda, y finalmente ellos tienen incluso casi que sin moral defender unas cuentas individuales. Pero esa pelea, como decía Gonzalo, es una pelea cultural que tiene que darla a la persona que está en el poder. Y la derecha en Chile, los que defienden la libertad, no han sido capaces de sacar las ideas y defenderlas, independiente que eso signifique perder una votación en el Congreso. Esa es responsabilidad de los políticos y no, a mi juicio, la AFP. Ahora, la AFP también colaboran porque son súper débiles, nunca fueron capaces de dar educación financiera como debieron haber dado a las personas que están ahorrando con ellos. Siempre tuvieron la política de quedarse callados para que nadie los moleste, para tener su negocito sin defender las ideas, y estos son los resultados. Hoy día se está hablando de no más AFP, de que nos roben todos los fondos de pensiones, y las AFP siguen ahí calladas sin decir nada. Sí, oye, ¿sabes qué, Gonzalo? Espérate. Quería decir algo respecto a lo que está planteando Rojo, que lo hablamos con Gonzalo el martes cuando hicimos el programa que tenemos en el canal Cultura Chatarra, ¿no es cierto? Y hablábamos con nuestro invitado con Claudio Reyes, perdón, sobre el tema de cómo están capturados todos los espacios culturales, porque cuando tú hablas de esa debilidad, a mí me gustaría darle una pequeña vuelta muy cortita. La debilidad tiene que ver con que si tú eres periodista y eres una persona calificada de momia o eres no de izquierda declarado, a ti no te dan pega. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al congresista que está defendiendo esas ideas y que luego esas ideas tienen que ser replicadas por los medios? O sea, yo hoy día buscaba la conversación de Jackson donde él habla con Schalper y con la Tonka y con el Amaro Gómez Pablo y estaba Heraldo Muñoz, un programa bastante interesante, yo que no veo nunca televisión, pero ahí lo busqué en YouTube, y resulta que cuando tú buscas, digamos, la discusión entre ellos dos, te lo dejan en el punto en que Jackson acusa a Schalper de recibir plata de Sutil y ahí corta. Y yo tuve que buscar el programa completo, porque todo lo que se replicaba en los medios era eso. Tú pones Vanessa Kaiser y lo primero que te va a salir en Google es un artículo espantoso que me hicieron cuando yo dije que los republicanos no eran fascistas y que para ser fascista había que irse por la vía violenta para tomar poder. ¿Te acuerdas de ahí en el Mercurio? Lo primero que me sale, no me acuerdo de qué medio electrónico es, pero eso es lo primero que sale en Google. Entonces, la batalla también tiene que ver con eso, tiene que ver con que la gente, los empresarios, que son los que finalmente tienen, lo hemos aquí hablado muchas veces, tienen el poder para configurar los medios de prensa, por último, con diversidad de opiniones. Nadie te dice que no, diversidad de opiniones donde estemos todos representados, no, se toman solamente a los que tienen un determinado discurso. Y ahí es donde la derecha flaquea porque si no le replican el discurso, no llega a la gente.
Y eso también tiene que ver con la delgadez ideológica, estoy de acuerdo, con que son personas, ahí tienen un problema de meritocracia también, porque yo conozco a harta gente bastante mejor formada que muchos que están en la derecha y que llegan por el pituto. En cambio, la izquierda en ese sentido son bastante más meritocráticos. Está el pituto, pero también el pituto se las arregla para que cuando lo apituten del ancho, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es más complejo. Yo creo que es un poco más complejo que solo la delgadez ideológica de quienes nos representan. ¿Te puedo avisarle a nuestros televidentes, a los que estén ahí o los que hayan podido entrar? Está caído a nivel mundial YouTube con intervalos. Así que el programa vamos a seguir haciéndolo, pero probablemente lo van a ver mucha gente después de cuando esté grabado. Yo les propongo pasar al tema de quiénes serían los personajes luminosos de esta semana. Como siempre, las damas primero. Luminoso, bueno, Ignacio Briones, que es de mis favoritos desde siempre, desde mucho antes de ser ministro. La sencillez de él sí tiene, ¿no es cierto?, un grosor no ideológico, porque yo no hablo de que el liberalismo es ideología, el liberalismo es un conjunto de ideas que nos ayuda a avanzar en el bienestar en la vida. Y él realmente, el modo en que comunica, el modo en que está presente, y esta idea que tuvo de partir con el presupuesto, digamos, base cero, yo lo encuentro que partir de repensando realmente en qué gastamos la plata, lo considero genial. Y a mí, como he decidido tener siempre un personaje luminoso del otro lado también, esa ha sido mi decisión desde el programa pasado, traer siempre a alguien, bueno, cuando escuché a Renato Garín su denuncia a Jackson, ¿no es cierto? Garín dice algo que lo hace ser por un instante luminoso, cuando dice que en Chile nos han enseñado a no hablar de plata, pero que aquí tenemos que empezar a hablar de plata porque son platas de todos, son platas públicas. Yo creo que esa frase se puede rescatar, por lo tanto, ahí, y quisiera agregar a eso la Fiscalía Metropolitana Oriente, que por fin se la están jugando para realmente sancionar por lo que son los delitos terroristas, ¿no es cierto? 24 años tienen, digamos, amenazados, o sea, existe la posibilidad de que se condene a uno de los de la primera línea, y la Corte de Apelaciones de San Miguel, que de ahí quiero entrar ahí, pero lo que hizo al darle curso a la denuncia de Carabineros respecto de el notable abandono de deberes de los fiscales en el caso de la violación de este joven, supuesta violación que terminó siendo mentira. Acá el punto es que el joven mintió, ok, pero lo que está mostrándose es que aquí hubo una jueza que desestimó la denuncia de Carabineros a los fiscales que durante este caso y en la investigación de este caso trataron de ocultar información o de tergiversar información para perjudicar a Carabineros deliberadamente. Y eso nos muestra la corrupción al interior del Poder Judicial. Así que bien que haya salido luminosa la Corte de Apelaciones de San Miguel. Bueno, les vuelvo a repetir que está caído YouTube a nivel mundial, así que este programa probablemente va a quedar grabado por la mayoría de la gente que quiso verlo, no lo pudo ver. Coronavirus en YouTube, un coronavirus. Oye, para mí el luminoso de esta semana también es Ignacio Briones, básicamente porque está haciendo algo que muchos ministros de Hacienda pudieron haber hecho hace años y ninguno tuvo la ocurrencia de hacerlo, la ocurrencia de comunicar cómo hacerlo, que es partir de un presupuesto base cero. Cuando uno parte de un presupuesto base cero, se supone que deja fuera todas las partidas que año a año han ido engrosándose y que no son eficientes. Bueno, y junto con nombrarlo luminoso, lo quiero dejar un desafío. A través de estudios que he tenido acceso, se puede ver que se podrían recortar en alrededor de 4.000 a 6.000 millones de dólares los gastos del Estado. Si Ignacio Briones, luego un presupuesto que se ejecute con 4.000 a 6.000 millones de dólares menos que lo que gasta el Estado, una estrella colorada para Ignacio Briones. Así que yo lo nombro como personaje luminoso, pero con tarea. Rojo. Sí, yo tengo mucha admiración por el ministro Briones y creo que es muy buen comunicador y lo ha hecho bastante bien dadas las circunstancias, pero sí tengo algunos peros respecto a su personaje luminoso. Primero, el año pasado el gobierno calculó que el 7% reajuste de los empleados fiscales equivalía a 4 billones de dólares. Eso equivale a la ayuda total que se está dando para las personas que están perdiendo, o sea, con seguro cesantía y las personas que están en condición de informalidad. O sea,
millones de personas, solamente el 7%. Él, a pesar de eso, sabiendo que los sueldos del sector público son 3 veces mayores a los del sector privado, sabiendo que casi un 50% de los empleados públicos pertenecen al 10% más rico de la población, y sabiendo que igual trabajo, con distinto riesgo, pero igual trabajo, el empleado público gana alrededor de un 40% más a igual tipo de trabajo que el del sector privado, él reajustó los sueldos del sector privado y del sector público, y no ha sido capaz de ahorrar lo que requieren los chilenos. Entonces, cuando el ministro Briones me dice, vamos a hacer un fondo de 2 billones para entregarle a las personas que no tienen trabajo informales, y yo sé que solamente con un 3% del sueldo de los empleados públicos puedo hacer toda esa ayuda, yo digo, acá yo creo que no está siendo lo suficiente dada la profundidad del problema económico que estamos. Segundo, el ministro Briones también es una persona muy inteligente y yo me imagino que se dará cuenta que la condición de riesgo que tiene Chile para enfrentar la crisis económica al futuro con nueva constitución, con 2 años de incertidumbre, es distinta que la que tiene cualquier otro país del mundo que no va a enfrentar un problema potencial de violencia el que vamos a enfrentar. Y el ministro Briones nunca ha sido capaz de decir una palabra del problema económico que implica tener una discusión constitucional durante 2 años con 1.500.000 personas sin empleo. Que alguien me diga, Vanessa Gonzalo, ¿quién de ese 1.500.000 personas van a encontrar empleo? Y probablemente lleguemos a 2 millones, y para una fuerza laboral de 8.500.000 personas es mucha gente. Y no solamente eso, hoy día, hace una semana atrás, aprendimos que los inactivos, potencialmente activos, se duplicaron. Tenemos 800.000 personas hoy día que ya simplemente se rindieron de buscar empleo. Habían 750.000 y ahora 800.000 más. Entonces, cuando el ministro Briones no acepta la realidad simplemente por las presiones políticas, uno dice, sí, yo estoy de acuerdo con el ministro Briones, agradezco el presupuesto en base a cero, pero ojo, no ha sido capaz ahora de eliminar programas que no están funcionando, que gasta muchísima plata, y tenemos 1.500.000 personas desempleadas, y todos sabemos que las predicciones de que, como lo dijo hoy día en la cadena nacional, que Chile, las crisis pueden ser una B, una U, una L, una M, muchas cosas. La B es la que supuestamente uno se recupera rápidamente, entonces va creciendo, baja y sube. La U es la que termina perdiendo, pero vuelve a crecer a la misma velocidad. Y la L es la que nunca más vuelve a crecer, como le pasó a Grecia. Todos sabemos que Chile no va a volver a crecer como estaba antes. Eso no va a ser así. Eso usted lo puede ver en cualquier transacción de mercado y demuestra que la realidad, la gente sabe que no es así. Sin embargo, lo sigue diciendo. Entonces, al ministro Briones yo le saco el sombrero por muchas cosas, pero me gustaría poder exigirle que realmente diga lo que él tiene que saber y no se atreve a decir. Y que si me dice que va a ser un presupuesto base cero, pero no ha sido capaz de tocar los sueldos de 18 millones del secretario del Senado y los sueldos como eso, yo no tengo confianza en que el presupuesto base cero realmente va a significar un ahorro de unos 12 billones de dólares como hoy día se puede hacer, porque Gonzalo, es interesante tu estudio, pero si tú solamente sacas los sobresueldos que existen de sueldos inflados ridículamente en el Estado, tú vas a ver que hay mucho más de 4 billones de dólares, hay 8 y 12 también, de los 67 que implica el gasto total del Estado. Bueno, me parece que ha sido contradictorio la nominación que hicimos con Vanessa del ministro Briones, pero para eso este programa, para que nos podamos contradecir. ¿Tú tienes algún luminoso, Rojo? Sí, yo sé que usted ya lo ha nombrado, pero para mí el luminoso es Jaime Mañalich. Francamente, enfrentar la situación que tenemos sin una persona con el carácter de él hubiera sido muy difícil. Fíjate lo que hoy, si ustedes se meten a la tercera.com, hoy día van a ver la presión que hoy día está recibiendo de la presidenta del Colegio Médico. Si ustedes ven todos los matinales, van a ver la presión que está recibiendo de los alcaldes, y sin embargo ha sido capaz de controlar todo esto con una tasa de mortalidad bajísima del 1%, en circunstancias que otros países que son casi 10%. Sí. Y por lo tanto los resultados que ha mostrado Jaime Mañalich para la situación que tenemos han sido muy buenos, y lo ha hecho con personalidad y sin hacerse pipí en los pantalones como veo muchos políticos de derecha. Me acaban de avisar que vuelve YouTube. No sé si vuelven los televidentes que se habían tratado. Que volvió YouTube.
Estaba caído a nivel mundial. Oye, votemos por el luminoso. Pero eso es trampa, porque ya son dos. No, lo que pasa es que nosotros, Rojo, pues cambiamos de opinión también en la medida en que alguien tiene el poder de persuadir, ¿no? pero yo igual, aunque nosotros hemos mencionado a Mañalich por los mismos motivos que tuvo en programas anteriores varios, y por eso de alguna forma él está como a la base de los luminosos permanentemente. Muy bien. Estos días me pasó algo extrañísimo. Una persona muy cercana a mí, que no cree en nada de estas cuestiones de los estados-nación, y un anarquista, pero de los buenos, no de los malos, escuchó a Mañalich y me dijo, primera vez que me siento chileno, me dijo. Así como que hubo algo que lo hizo sentir orgulloso, ¿no? De tener un coraje, de ser capaz de poner un límite, justamente todo lo que tú has dicho. Así es que, y por eso y otros motivos lo hemos mencionado varias veces. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Briones? Claro, podría esperarse, o sería posible, yo no lo sé, estoy solamente haciendo una pregunta. Dentro del rol que a él le toca, tener una posición como la de Mañalich, cuando lo que tienes es más bien una crisis que tienes que resolver con dinero del Estado, y en cambio Mañalich está lidiando con guardar en cuarentena para que se muera menos. Creo que son como temas distintos. Luego yo no sé si él tendría o hubiese tenido el poder de reducir ese 3% los sueldos, o de terminar con ciertos programas y llegar y terminar, porque yo sé que ahí se generan mucho lo que en ciencia política se llama path dependence, que hay mucha gente que termina dependiendo de esos programas y tocas a mucha gente poderosa cuando terminas con los programas. Son tejidos complejos, digamos, no es llegar y cortar. Ahora, quizás que sí, pero quizás en un ambiente con el obstruccionismo de la oposición que se ha tenido y las dificultades que han enfrentado para poder ayudar a la gente que está en la crisis, no sé, yo por eso, a pesar de que tomo de que lo que tú estás diciendo es, digamos, lo que uno quisiera en un mundo ideal, no sé si es comparable a lo de Mañalich, pero no sé si se le puede pedir a alguien en las condiciones que tenemos hoy día lo que para ti hubiera meritado que él fuera el personaje luminoso. ¿Me explico? Sí, pero yo creo que Yo creo que nos podemos quedar pegados mucho más rato en el personaje luminoso. Vamos los Darth Vader, que le entretiene a mucha gente. Yo creo que uno de los alternativos que mencionó Vanessa debería ser luminoso, básicamente porque es difícil nombrar luminoso a alguien que ha sido tan argumentado como lo ha hecho Rojo Edwards respecto al ministro Briones. Así que, Vanessa, te toca a ti nombrar el luminoso de la semana. Muy bien. Bueno, yo creo que me voy a hacer en la salomónica. Creo que siempre tenemos a Mañalich por las razones que dice Rojo, pero esta semana me gusta poderle decir a Ignacio también y darle un espaldarazo y decirle qué bien lo comunicaste, qué buena idea, va en la línea de lo que deberíamos de hacer, has hecho un tremendo esfuerzo, tengo ganas de decírselo, así es que me voy a quedar con Briones por hoy. Perfecto. Vamos a los Darth Vaders. Darth Vader de la semana yo creo que va a ganar por paliza, pero habría que mencionar otro, y lo vamos a hacer rápido, Giorgio Jackson. Sí. Da motivo al título de este programa, Donar sin dolor. Donar sin dolor y el carerrajismo. ¿Por qué no decirlo con todas esas palabras? Giorgio Jackson es un cara de raja. Cuando estuvo en el programa de un ballet, no hubo ni un momento en que él diera un espacio para que se entendiera algo distinto de que él estaba donando el 50% de su sueldo. Primero, jamás fue el 50%. No fue el 50% de su sueldo, fue bastante menos, y se lo autodonó al partido y a él. Y por lo tanto, creo que la mentira de los últimos 10 años ha quedado develada. Son unos sinvergüenzas, y hoy día salió otro acápite de este capítulo donde el diputado Garín demuestra cómo les piden peaje, les cobran peaje a los políticos y parlamentarios del Frente Amplio para engrosar las arcas del partido. Yo creo que estamos muy cerca de saber que también hay otros políticos, que no lo voy a mencionar porque no me consta, que llevan cobrando peaje y por eso no quieren desentramar, desestabilizar el tamaño del Estado, porque tienen a mucha, pero mucha gente colocada en el Estado, y quién nos puede decir que a lo mejor no están cobrando peaje al igual que lo hace el Frente Amplio. Así que para mí, por lejos, Giorgio Jackson es el personaje oscuro de la semana, pero también tenía a Michelle Bachelet, que ha tenido el descaro de decir que el coronavirus ha demostrado que el modelo económico no funciona, el modelo liberal
que nosotros tenemos no funciona, cuando ella tiene la evidencia en sus manos, a menos que no vaya a trabajar o esté cargando el pisco sour, tiene la evidencia en sus manos que ningún país, ni los socialistas, ni los comunistas, ni los libremercadistas han logrado sortear el coronavirus. Ninguno. Y por lo tanto, venir a decir que esta es la demostración de que el capitalismo no funciona, la encuentro de una patudez enorme. Y sobre todo venir a criticar a la política interna chilena de cómo está manejando el tema de la salud, cuando ella, si hay alguien que ha dejado una huella por manejar mal una crisis, fue ella con el tema de la ONEME y del terremoto y del tsunami que le costó la vida a muchas personas. Así que encuentro que también merecía una mención ella. Así es. Mis dos Darth Vader son entonces Michelle Bachelet y Giorgio Jackson. Yo tengo otro Darth Vader distinto, o sea, Giorgio Jackson se las gana de todas maneras, pero otro que también es muy, que es la presidenta del Colegio Médico, porque nosotros estamos enfrentando hoy día la situación más complicada que hemos tenido, no sé, en la historia parece, económica y en salud pública. Entonces, cuando alguien ve a una persona como ella, presidenta del Colegio Médico, atacando con esa virulencia como lo está haciendo hoy día a la autoridad sanitaria, que no es el momento de atacarla, me parece que también por la importancia también hay que mencionarla. Así que yo creo que Giorgio Jackson y la presidenta del Colegio Médico, dos candidatos fuertes para el Darth Vader de la semana. Sí, lo que pasa es que al final ellos comparten el mismo espíritu. Que esto, lo que yo les puse, son como los angelistos, aparecen como angelicales, como angelitos, pero en realidad todo lo que hacen es en beneficio propio. Entonces son listos, porque convencen a la gente de que esto es por tu bien, es porque el gobierno te oculta información, es porque yo estoy preocupada de tu salud, es porque entonces divide, destruye, genera desconfianza, etc. El otro señor Jackson, no, es que estas son donaciones. De ahí lo que hizo el señor Jackson en su defensa fue decir que él había usado un par de veces más la palabra, que no eran donaciones, sino que aportes. Y por lo tanto, un mal uso de la palabra. Y de ahí yo me puse a pensar, bueno, pero ¿cuántas palabras vienen siendo mal usadas por esta gente? De modo tal de que siempre les benefician a ellos y que en el fondo les benefician porque ellos quedan como angelicales, como tan buenos, ¿no? Mientras que la gente que les cree la esperanza, la fe de esta nueva de juventud que va a traer algo nuevo y qué sé yo, y por mientras se están haciendo la América de una forma en que ellos son los que van a terminar el poder, los que terminan oprimiendo a la gente de sus libertades, etcétera. Piensen en otras palabras, por ejemplo, criminalización de las protestas. Ese es un concepto magnífico, ¿no? O sea, tú quieres poner orden público y ellos lo interpretan están criminalizando las protestas. Militarización de la Araucanía, otro más. Sí, otro más. Entonces ellos son los buenos, los que vienen a cuidarte, a protegerte, y yo no te quiero criminalizar. Ellos son los malos. Y por mientras, ¿quiénes son los que van avanzando en sus posiciones políticas? Estos señores. Después uno puede pensar por ejemplo, cuando hablan de los empresarios, como los explotadores. O sea, si alguien te da trabajo, te explota. No es que esa persona tú tengas un trabajo y hay una relación razonable entre dos seres humanos con los mismos derechos, no. Y así van ellos como haciendo este pacto con el diablo en que todo, cuando te hablan de igualdad de género, en realidad no hay igualdad de género. No, pues no hay igualdad de género, no es que si usted, rojo, llegara como hombre a cometer un delito, tiene en promedio 30% mayor cantidad de años de pena que yo que soy mujer por el mismo delito. Entonces se van avanzando en estas cosas que por igualdad de género se empiezan a generar desigualdades, como que hay un ministerio de la mujer pero no hay uno del hombre, por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Y así es como ellos revisten todo de esta palabra donación y soy bueno. Y yo me puse a sacar cálculos. Fíjense que las 500 UF que tienen por máximo para poder donar son 14.300.000 pesos, voy a redondear. Lo que ellos donan en la práctica, aunque sea de forma que se divide y que luego, digamos, no altera esas 500 UF y por lo tanto están al borde de la legalidad, pero están en contra del espíritu de la ley, es un total de 41 millones de pesos si donan la mitad del sueldo líquido que tienen. Entonces, cuando uno ve esto, 40 millones de pesos, y a eso súmenle que por la ley de transparencia, la Bachelet, el reembolso por voto de las últimas elecciones a los candidatos fue de 12.500 y tantos millones de pesos. Y a eso súmenle las prestaciones que les dan por cada diputado y por cada senador.
en que nosotros somos tan generosos los chilenos que por cada senador le damos, por cada diputado le damos al partido 11 millones de pesos y por cada senador entre 23 y 24 millones de pesos. ¿Cuánta más plata necesita esta gente? Porque esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta que los números en los que viven estas personas están totalmente fuera de la órbita? O sea, entonces de ahí uno entiende por qué están tan fuera de la realidad en parte y por qué son tan, y lo voy a decir, caras de raja, porque eso es lo que son. No son caras de palo, son caras de raja. Bueno, tenemos tres Darth Vader. Me están comunicando que fíjate que YouTube se cayó en los computadores, no así en los celulares. Por eso es que teníamos gente conectada y gente no conectada. Se cayó a nivel mundial, pero estamos de vuelta. Estamos con los Darth Vader. Y hay que votar. Yo voto por George Jackson. Sí, yo también voto por George. Es el espíritu que comparten Jackson y la Isquia Siches. Oye, antes de votar, ¿puedo traer a colación una frase de una persona que yo por lo menos admiro mucho, que es Margaret Thatcher? ¿Ya? Ella decía lo siguiente, lo voy a leer, lo escribí acá porque está muy en conexión con lo que decía Vanessa. Los socialistas dicen poder para la gente mientras levantan el puño, pero todos sabemos que lo que realmente se refieren es poder sobre la gente y poder para el Estado. Eso es lo que hacen. Lo hacen ver como si fuera poder de la gente, pero en realidad lo que hacen es poder para el Estado. Y muchas veces los que están en la Plaza Italia reclamando son los tontos útiles que les hacen caso o les creen, pero en realidad ellos no, los tontos útiles que están haciendo destrozos en la Plaza Italia no van a recibir los casi 9 millones de pesos para el bolsillo que recibe George Jackson todos los meses, para el bolsillo, además de salud, además de salud, además de pensiones y además de los impuestos. Esa es una realidad. Los socialistas en general quieren fortalecer el poder del Estado del cual ellos se benefician y después le tiran 50 lucas al resto de quien felices. Eso es lo que hacen. Donald Donet dice, los izquierdistas siempre buscan el poder para llevar a los países al marxismo y destruir los países a través de la destrucción de la democracia y la economía y sumiendo su pueblo en la pobreza. Fíjate que acá GMO Ortiz dice Baradit en Comisión de Inteligencia. Yo quería comentar eso. Fíjate que la sesión de la Cámara de Diputados para modernizar el sistema de inteligencia, convidó a la sesión de la Cámara a expertos, entre ellos a Miguel Navarro, analista en defensa, al señor Eduardo Santos, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, convidaron a Luis Maferrer, exministro de Justicia, al señor Isidro Solís y también al escritor señor Jorge Baradit y a la periodista Mónica González. Mónica González, que es una estrella hoy día. Pues, sí. Esa es nuestra amiga del Tribunal Constitucional. La contrató María Luisa Abrán para el Tribunal Constitucional, la contrató Mico para el Instituto de Derechos Humanos, y ahora ella es experta en inteligencia y le invitan a la sesión de la Cámara de Diputados para hablar sobre cómo modernizar el sistema de inteligencia. Esto ya lo encuentro que es cagarse en el piano. Y Baradit escribe libros de Lucas, ha mentido sobre la historia de Chile todo lo que ha querido. ¿De dónde puede el señor Baradit tener pergaminos para ser invitado? No, mejor me callo. Bueno, pero en todo caso de Mónica hay que decir que ha sido inteligente. No sé si sabe de inteligencia, pero ha sido inteligente, porque pucha que le va bien a esa mujer como periodista, ¿no? Así que gracias a M. Ortiz, ojalá pusieran sus nombres. Porque da lata leer los comentarios cuando tienen seudónimos. Es mucho mejor cuando tienen nombre. Carlos Valenzuela, por ejemplo, dice Bachelet, una cara de palo, luego con piel de oveja, que se calle mejor. Carlos Humberto Cueva dice, ellos hacen su trabajo, yo no sé si son malos o buenos, caso Isquia y Giorgio. Cisco Cizarro dice, al Congreso no sé a quién. Y he visto que la Tere Mariño, pero pasan muy rápido los avisos. Patricio Miranda dice, Pinto, pregunta para Rojo. ¿Por qué muchos de los representantes de la derecha parecen socialistas? Te refieres a Desbordes, yo creo, ¿eh? Que no entienden que los votan por los originales. Oye, ¿tú sabes cómo parte el libro más importante de un señor liberal de apellido Hayek? Pone en la primera página a los socialistas de todos los partidos y ahí parte el libro. Claro. Lo que pasa es re simple. La persona de derecha, que generalmente viene del mundo de la libertad, cuando llega al Estado depende del Estado. Por lo tanto, sus prioridades pueden cambiar si es que no es una persona que tenga convicciones profundas.
Entonces, cuando uno depende, mira, Mónica González depende del sueldo del Tribunal Constitucional, que sale nuestro impuesto, del Instituto de Derechos Humanos, y por lo tanto, ella no puede sino estar a favor de que haya más impuestos, que el Estado sea más grande, porque así se asegura su propia dieta. Y probablemente la influencia que tiene, a medida que se agranda el Estado, puede usarla también para contratar al hijo que tuvo problemas, cosa natural que todos haríamos si el hijo tiene problemas, digamos. Pero eso es lo que pasa, por eso es que la gente de derecha, lamentablemente, si no tiene profundidad ideológica, no nos sirve. Y tenemos que hacer para los que defendemos la libertad, porque también hay personas que defienden la libertad a la izquierda, así como hay socialistas en la derecha, hay personas que defienden la libertad a la izquierda. Lo que hay que hacer es un screening para que los que lleguen al poder de derecha realmente defiendan la libertad. Oye, quiero leerlo. Álvaro Brito dice, excelente programa y panelistas, pero por favor no perdamos el lenguaje, muchas gracias. Con mucho respeto, sí, hemos perdido la pasión, el entusiasmo, nos ha hecho decir un par de palabras soeces, por decirlo así. Así que gracias Álvaro por recordarlo. Ricardo Rodríguez me pregunta, oye Gonzalo, ¿y cuánto le pagaron a Baradit y a Mónica? No, esta no es, entiendo que no les pagan, si los invitan al Congreso en calidad de expertos, si eso es lo divertido. Los invitan a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Inteligencia en calidad de expertos, Ricardo, así que no creo que les paguen. Si les pagaran ya sería una vergüenza más. Fíjate que la pregunta que quedó sin contestar, Rojo, es por qué hay gente en la derecha que flamea las banderas del socialismo y de la izquierda. Yo me refiero, creo que se están refiriendo a Osandón, a la nona Osandón, ¿cómo se llama? A Manuel José Osandón, a Mario Desbordes, que Mario Desbordes acaba de mandar un proyecto de ley, fíjense, para acabar con el DICOM, para acabar con todos los registros de los morosos, sean empresas o personas. Así que, bueno, la pregunta era para ti. Mira, bueno, primero lo que dije para muchos es que la derecha que defiende la libertad muchas veces llega al Estado y depende del sueldo del Estado, entonces se nubla. Pero también hay otra cosa, Gonzalo, la derecha no es monolítica, la derecha en general tiene tres grandes grupos. El primero, los que defienden la libertad, el segundo, los que defienden los valores de la familia, y los terceros, los que defienden el orden, la seguridad, la familia, los uniformados, etcétera. Entonces, muchas veces esta coalición, si no se arma de buena manera, lo que ocurre es que quienes que son de derecha, por ejemplo, por estar en contra del aborto, valores familiares, se confunden en temas del Estado y de libertad y viceversa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una coalición en que unos se respeten a los otros, porque en la derecha, lamentablemente, todos nos creemos pintura, todos nos creemos generales, entonces uno le viene a decir al otro que es de tu coalición que está equivocado y habla defendiendo a la izquierda porque está atacando al de uno que es de la otra área, quizás si tú quieres de la derecha. Entonces, esa distinción de que la derecha tiene tres grupos principales es muy importante para entender muchas veces por qué uno ve en la derecha tanta falta de defensa a ciertos principios que uno pensaría que están en la base, como es la libertad en este caso. Y por eso es que hay muchos de derecha que son más o menos socialistas porque quieren un Estado más grande y que les da lo mismo que el secretario del Senado sigue ganando 18 millones de pesos con 1.500.000 personas desempleadas y sin ninguna posibilidad de conseguir trabajo, si es que nos embarcamos en la locura constituyente. Yo le voy a pasar una pregunta a Vanessa. El señor Gato, que le vamos a pedir que para la próxima vez se cambie de nombre, dice, en un país tan dividido, ¿dónde quedamos los que somos liberales en lo económico? Pero también en lo valórico. No, yo creo que los que somos liberales nos vamos encontrando y estamos empezando a trabajar en ese encuentro, porque esencialmente ser liberal significa avanzar en dejar espacios para que las personas puedan desarrollar su plan de vida y evidentemente aquellos que no tengan la red mínima, que incluso hay lo citan en Camino a Servidumbre, ¿no es cierto?, ayudarlos a través de voucher o de alguna fórmula que implique la menor coerción posible del Estado sobre los individuos y también la menor presencia del Estado en las decisiones individuales. Entonces, si nosotros no tenemos eso claro, o sea, por ejemplo, si no le devolvemos a los taxistas hoy día sus patentes que le pagan extra al Estado para tener reservado una porción del mercado para ellos, donde después no pueden entrar los Uber y todos los otros servicios, porque resulta que eso es de ellos, e incluso llega al punto en que se han agarrado a palos, ¿no es cierto?, y aumenta la violencia entre los mismos individuos,
haciendo y no entendemos que hay que hacerlo como Japón, que es devolverle a los taxistas su plata por su patente y decirle ya, y ahora compitan todos los señores y sean libres, y el que mejor lo hace, y el que más trabaja, el que presta mejor servicio, porque además todos los Uber son evaluados con estrellas, qué sé yo. Por ejemplo, cosas de ese tipo. O sea, si uno no está dispuesto a hacer eso, o el presupuesto hace cero, o a buscar efectivamente sacar todos los programas del Estado que no funcionan, y avanzar en programas que hacen que las personas se hagan cargo de sí mismas. O sea, está bien, me puede faltar ayuda, perfecto, pero no viene alguien a resolver el problema, que es algo diferente. Una cosa es la ayuda y otra cosa es que me resuelva el problema. Entonces, en la medida que nos vamos encontrando, así como aquí estamos hablando con Gonzalo, como hablamos con el Rojo, o como podemos tener diálogo con otras personas en ese sentido, y que al mismo tiempo defendemos, óigase bien, las instituciones, porque algo que el liberal sabe es que donde no se defienden las instituciones y donde no hay un Estado de Derecho que funcione, en definitiva no hay libertad. Y esa es la base para la convivencia común. Entonces, esas son cosas tan... son elementos neutrales, o sea, absolutamente medulares de aquella persona que se considera liberal. Luego, si esa persona quiere ser católico, quiere ser evangélico o quiere ser ateo, nadie le va a decir nada, porque nadie va a usar al Estado para promover valores morales determinados, porque hay que terminar con el Estado cultural. Basta, la lucha cultural no se da desde el Estado usando la plata de todos los chilenos. Si uno quiere promover sus ideas valóricas, para eso tiene las redes sociales y la sociedad, la cultura, ahí no tiene que meterse el Estado. Entonces, esas son cosas en las que podemos llegar a acuerdos fácilmente y se puede promover una acción común, y por eso estamos conversando. Eso es lo que estamos intentando hacer acá. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Decirle también a la persona que preguntaba dónde nos encontramos los liberales, nos encontramos en las próximas elecciones también, donde tenemos que tener muy presente quiénes son las personas que merecen nuestro voto y que han actuado como liberales, que creen en la meritocracia, que creen en el orden, que creen en la justicia, que creen en menos impuestos, que creen en menos Estado, que creen en la familia, que tienen pantalones, muy importante, porque en esta vuelta nos dimos cuenta que estamos, como ha dicho mucha gente aquí que nos lo alcanzo a leer, estamos frente al peor congreso de la historia, y es así. Básicamente el cambio del sistema electoral nos polarizó. Decían que íbamos a tener más diversidad de opiniones, pero lo que ocurrió es justamente lo contrario a lo que lo alegaba la gente que defendía el binominal, que decía que el binominal nos obligaba a buscar acuerdos, nos obligaba a consensuar. El nuevo sistema electoral lo que hizo fue polarizar las opiniones, y aquí los más vociferantes, los que más gritan, los del 1%, son los que tienen los espacios en televisión, claramente porque están dispuestos a ir a hacer el ridículo, porque están dispuestos a ir a hacer el payaso al matinal, como es, por ejemplo, Vidal Vocero, que se ha transformado en un real payaso. Pocas veces dice algo realmente cuerdo, que entienda realmente lo que está hablando, sino que se queda siempre en el eslogan, y eso nos lleva a este sistema electoral que hay que cambiarlo. Nos tenemos que ir, queremos volver a repetir que el programa estuvo afectado por una caída a nivel mundial de YouTube. Me llegaron hartos pantallazos de cómo reclamaban los chinos en distintos idiomas. Ha sido un desafío hacerlo hoy día en estas condiciones. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Vanessa. No sé si ustedes quieren cerrar con algo, Vanessa o Rojo. Sí, no, yo solamente porque publicaron el comentario de Gato ahí sobre Japón, aclararle que yo estaba hablando específicamente de los taxis y la introducción de Uber, y que estoy absolutamente de acuerdo con Nietzsche y con el otro señor que también dijo que a veces usar un lenguaje, muy pocas veces, eso sí, de acuerdo, políticamente incorrecto, es importante, sobre todo cuando se tiene conciencia y se hace un aviso de que lo que uno va a hacer va a ser marcar un punto duro y claro, y eso no puede ser siempre dentro del marco de la diplomacia. Muy bien, Vanessa. Muchas gracias por tu tan preparada participación de la Vanessa. Ahora, yo no veo los comentarios que llegan sobre Vanessa porque no quiero que se ponga roja. Pero todos los comentarios. Rojo, cierra. Bueno, decirle que espero haber reemplazado bien a un pelado, o sea, un colorín reemplazó a un pelado, pero bueno, espero haber representado bien una postura para el programa. Así que muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto, Gonzalo y Vanessa. Muy entretenido hacer este programa. Les recordamos que nosotros los días martes tenemos un programa que se llama Facho Pobre, con Vanessa Kaiser en el canal de Cultura Chatarra, donde le damos voz a todos aquellos invisibilizados de la sociedad chilena que son fachos pobres y que están orgullosos de serlo. Nunca son fachos, pero son pobres, pero tienen ideas de libertad. Así que dejarlo invitado al martes y volvemos el otro jueves de nuevo con Vanessa aquí a Despierta Chile. Que tengan un muy buen día, que descansen. Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós.